capítulo 3. San Marcos, capítulo 3. Vamos a ubicarnos en el verso 13. Vamos a leer unos versículos de acá hasta el 19. ¿Sí encontraron? Dice la palabra así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. Vamos a continuar con la cátedra bonita de la palabra de Dios en el tema que nos ha venido ocupando estos días. Recuerdan que comenzamos con Efesios 2:16, que Dios nos llamó en un solo cuerpo. Y estamos tratando en la Biblia el problema religioso del mundo entero. Entonces, volvemos a repetir, palabra mal expresada, volvemos a repetir, repetimos, Dios nos llamó a todos los que hemos sido salvos en Cristo, nos llamó en un solo cuerpo. Y vamos a recordar, la Biblia, refiriéndose a la iglesia del Cordero de Dios, dice, muchas son las... ¿Se acuerdan que es lo que dice? Las doncellas y muchas las concubinas, pero una... ¿Ustedes han leído eso en el periódico o en la Biblia? En el libro de Cantares. Muchas, o sea, parecidas. Pero la preferida, la única, dice una. Entonces la Biblia, dejamos los conceptos pues allá, por supuesto. Pero la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa, nos habla de una iglesia. Y esa iglesia no tiene 3 maridos. Por favor, verifiquen 2 de Corintios 11, verso 2. Os he desposado con 3 maridos, un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lean la Biblia, porque es que las religiones tienen ese vicio. Todo lo que les dicen desde el púlpito, amén, y todos se lo tragan. Hermanos, los que hemos conocido la verdad del Señor, Él nos hizo a nosotros hombres y mujeres de verdad. Y en consecuencia, solo creemos la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Lo demás, lo respetamos, pero no lo compartimos, por supuesto. Entonces, partimos desde allá. Y estábamos viendo esa organización, finalmente estuvimos viendo el gran problema representativo en la Biblia acerca de ese espíritu religioso en el mundo. Y citamos la doctrina de Balaam de Apocalipsis 2:14. Y encontramos el camino de Balaam y encontramos el error de Balaam y explicamos cada uno de esos detalles
en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en el capítulo 1, verso 11 de Judas, y en Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Lo que la Biblia nos está hablando, porque ello es como las entrañas del espíritu religioso que tenemos hoy y que nos tiene agobiados a todo el mundo, porque la iglesia del Señor se siente golpeada exactamente por eso, y que la Biblia lo viene hablando desde el principio, y en la medida que ha venido avanzando, la Biblia nos lo hace más palpable, como el caso del profeta Daniel capítulo 3. Entonces nosotros estamos exactamente mirando a ver y llegamos a una partecita que aclara, define el lugar donde nosotros estamos, y para ello tomamos el ejemplo de las 7 iglesias del Asia Menor, escritas en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y Laodicea. ¿Recuerdan? Y estamos diciendo, usted descubra ahí a ver dónde está. El desinterés es tanto que ni siquiera eso pudimos averiguarlo. Le preguntamos a los hermanos, ¿usted dónde, en qué iglesia está? De esas 7 hay una sola que es la paloma de Dios. De las 7, pero hay que estudiar la Biblia. Y encontramos allí una sola, la iglesia del avivamiento, pero con 2 definiciones, como prueba. Yo recuerdo, la Biblia dice en la primera carta a los Corintios que Pablo una vez, enfrentando tantas dificultades en la iglesia, entonces allí le dice el Señor a ellos, bueno, ustedes se han portado muy bien, ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. 2 detalles por las cuales Dios le dice, yo también te guardaré de la hora difícil que vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Estoy citando qué cita de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Bueno, yo también, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se distingue en medio de las otras. Y usted comienza a mirar los problemas de cada una. Religioso. Segunda, religiosa. Tercera, religiosa. Cuarta, religiosa. Quinta, religiosa. Sexta, religiosa. Filadelfia, la representación de la iglesia fiel de Dios. Y el creyente, nosotros como tal, necesitamos, yo hermanos, sí quiero recomendarles, no se fanaticen con estas cosas, porque la palabra no es para uno fanatizarse religiosamente, sino para instruirse como hombre o mujer que sigue a Cristo, pero en los términos del mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ni idea, ¿cierto? San Juan 7:38. Observe a Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dijo el teólogo Perano, el del programita aquel. No, sino como dice Cristo, que es el que cree en Él, pero como dice, eso es un mandamiento. Creer en el Señor, pero de acuerdo a los patrones de la Biblia. Exactamente por ese motivo. Entonces, ya venimos hoy en la escala
de una parte muy interesante que tiene que ver mucho con lo uno y con lo otro, con la iglesia verdadera de Cristo, con los falsos maestros, con los falsos profetas, con los obreros fraudulentos, con los pastores negociantes que hacen del evangelio un negocio redondo. Es decir, todo eso, mis hermanos y amigos, está aquí escrito. Y este pastor conoce eso como la palma de su mano. Entonces entramos, bueno, ¿qué tiene que hacer un hombre para ser ministro de la iglesia del Señor Jesús? ¿Qué tiene que hacer? A nosotros no nos han enseñado eso, yo lo sé, lo tengo claro. Para que un hombre pueda ser ministro, no de una religión, por eso aquí la Biblia nos hace diferencia de una cosa y de la otra. Para mí es una bendición, no orgullo, no usen ese término que a Dios no le gusta. Pero para mí es un honor y bendición estar, asistir y pertenecer a la iglesia de Filadelfia. Entonces, tomemos la Biblia, échele mano a su Biblia, porque aquí dictamos cátedra de la Biblia doctrinalmente hablando. No, aquí esta iglesia no es de discursos religiosos. Échele mano a su Biblia, que vamos a trabajar este temita hasta la hora que podamos, hasta las 2, las 3 de la tarde. No, por decirlo, no, ahorita nos vamos, seguida. Pero échele pues mano a la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 3, y comencemos. Los hombres que querían ser ministros de la iglesia, oiga, esto es muy tremendo, meterse uno en estos temas. El hombre que quería ser ministro de la iglesia del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, necesitaba llenar estos requisitos, que no los está diciendo el pastor de la iglesia de la Colinita, sino que te lo va a decir tu Biblia. Cada uno de ustedes tiene la Biblia. Si la Biblia tuya no dice así, entonces mira la de tu compañero, el que esté ahí cercano a 2 metros de distancia. Entonces, comenzamos diciendo, Primera de Timoteo 3, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el apóstol. Si alguno anhela ser obispo de la iglesia, ministro, anciano, pastor, en fin, buena obra desea. Observe bien, pero es necesario, es una necesidad, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué dice? Irreprensible. ¿Ustedes se acuerdan que les estaba contando una noticia que vi en televisión en el noticiero de una joven madre soltera que llaman el apellido que le pusieron a las muchachas? Entonces, resulta que ella el esposo murió, o el señor pues que la cuidaba, se murió y le había escriturado un apartamento, un edificio de 2 pisos, con 2 apartamentos o 3. Entonces el pastor de la religión donde ella asistía le dijo que le hiciera la escritura a la iglesia para los propósitos pues que tenían de progreso, de construcciones y todo. Ella le dijo que no, que eso se lo había dejado su amigo y que ella no. Y entonces el asunto entró en una discusión y el señor líder de esa religión le pegó a ella unas trompadas. Trompada es como una palabra brusca, ¿cierto? Sí, pero le dio pues unos puños como para que entienda pues mejor. Le dio unos puños y bueno, la aporrió. El señor periodista le puso el micrófono. Ya lo iba a sacar, esa no es mi ley. Entonces, el periodista le pregunta
Le pregunta a la muchacha, ¿y usted qué le pasó? Me disculpa. Entonces le contó, le dijo, sí, ¿y a qué iglesia pertenece usted? Y ella le dijo, no la voy a publicar aquí, pues claro que no, por respeto. Y le contó por qué razón. Entonces la Biblia nos viene enseñando esas cosas, estos detalles. Esa persona debe de ser, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Los ministros de la iglesia de Cristo debemos ser irreprensibles. Busquemos el pasaje bíblico a ver a que no nos alimentemos de discurso, sino de lo que dice la palabra. Pero el apóstol Pablo es muy claro en la doctrina respecto a este bonito tema. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer, es decir, no un fornicario que tenga varias mujeres. No está hablando de que tiene que ser casado. Si así fuera, entonces al entrar nosotros en la tabla doctrinal que Cristo le planteó a los discípulos el día que los llamó y los escogió para esta función, entra la Biblia en un choque. Porque Cristo le está diciendo a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles respecto a una pregunta. Maestro, si así es el problema con la mujer, entonces no conviene casarse. Respuesta de Cristo. Es que no a todos les he dado eso. El que sea capaz de serlo, que lo sea. Lee ahí en San Mateo 19, dice eso. Entonces los dos entrarían en un cataclismo, un choque tremendo, dañino desde el punto de vista doctrinal, y la Biblia perdería la esencia de ella, que es la verdad absoluta. Alabanza para Jesús. Entonces, estamos diciendo que ese hombre no se ha dado al vino, verso 3, que no sea un peleador, pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no sea un negociante del evangelio. La palabra de Dios dice, y harán mercadería de vosotros, dice el apóstol Pedro. Y aquí está diciendo eso, que no sea un negociante, de esos que negocian con la religión, porque eso hace parte del mercadeo de la doctrina de Balaam. ¿Ustedes creen que Balaam, como falso profeta, fue a maldecir a Israel de gratis? La Biblia enseña eso en el libro de los Números muy claro. El rey Balac le ofreció buena suma para que maldijera a Israel. Y entonces la Biblia define esos hombres que nunca saben qué es el llamamiento de Dios para este oficio. Y por eso, entonces nosotros tenemos que distinguir en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Tiatira, en la iglesia de Sardis, en la iglesia de la Odisea. Distinguir eso. Porque yo lo que hago es verlas desde aquí, cada una en su lugar con su doctrina. Las veo clarito, a mí no se me ha escondido eso, porque yo me bajé de ese coche religioso hace muchos años. Mi tiempo en Cristo y en este ministerio va a cumplir 50 años, un poco de días, ya estaba el diablo chiquito cuando es. Hermanos, y a lo largo de todo ese tiempo estoy viendo a Éfeso, a todas esas iglesias, en la apariencia y representación religiosa del mundo entero. Vamos a mirar al maestro. El maestro Jesucristo, que es nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Léalo en la Biblia, por favor. Primera de Timoteo 3:16. Dice, Dios, grande es el misterio
de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, lo que la Biblia presenta como el Hijo de Dios. Segundo, primera de Juan 5:20. Mire lo que le dice el apóstol Juan. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 3. Romanos 9:5. Dice que Cristo según la carne vino de la descendencia de todos estos patriarcas, el cual es Dios sobre todas las cosas. Isaías 9:6. ¿Sí es así o 6? No, sí, 9:6. Dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Imagínese lo que es ese muchachito. Y usted vuelve a mirar a Isaías 7:14 y le confirma ese mensaje glorioso. Se pone a mirar a Miqueas 5:2, al profeta. Y entonces dice, hablando de Jerusalén, de ti me saldrá el que será rey de Jerusalén, cuyas salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Y enseguida usted mira a San Juan 14:6 y Jesucristo, mire lo que dice. Llega un discípulo, es que me da risa, es que los problemas doctrinales han sido desde el principio. El apóstol, Felipe le dice, maestro, usted nos viene hablando del Padre y no vemos nada, no lo vemos y no a usted. Muéstrenos al Padre y nos basta. Respuesta, el Señor Jesús, que no es mentiroso, porque los mentirosos son los líderes religiosos. Entonces Jesucristo responde, tanto tiempo que yo he estado con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conclusión, nosotros entramos a mirar a Dios como Padre y encontramos una cantidad de funciones de Él, de Dios, como Padre. 2, estudiamos entonces a Dios como Hijo y encontramos otras funciones totalmente diferentes a las del Padre. Y entonces estudiamos a Dios como Espíritu Santo, de acuerdo a Colosenses, a segunda de Corintios 3:17. Y vamos a estudiar a Dios como Espíritu Santo y lo encontramos con otras funciones diferentes a las funciones del Padre, a las funciones del Hijo y a las funciones del Espíritu Santo. Entonces son 3 o un poco, no sé, porque hay otras doctrinas que hablan del dualismo de 2 dioses. Hermanos, no es así, no es así. La palabra de Dios nos lo va a decir en los labios de Cristo. San Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. Como el problema religioso estaba molestando a las religiones, porque cuando Cristo llegó a Israel, nació allí, encontró una cantidad de doctrinas, todas apuntando a Dios, pero en su esencia totalmente diferentes. Porque una cosa es yo decir que la camisa del hermano Abigail, esa camisa anaranjada, es mía. A mí me queda muy fácil decir eso. Pero ¿y si será que el hermano me la entrega? Eso es una camisa, a ver, yo casi no veo, hermano, estoy pipiciego, pero veo que eso es una camisa fina, una camisa de seda. O marca Costa Azul o Gino Pascali. Hasta de calidad sabemos. Y entonces usted va a notar que la Biblia empieza a hacernos el señalamiento de esa sana doctrina, mostrándonos entonces la realidad del momento. Y claro, a los fariseos y doctores de la ley
les molesta la doctrina de Cristo. Y se le acerca un encopetado de esos fariseos y le dice, maestro, díganos cuál es el primer mandamiento. Primer mandamiento. Ah, sí. Vean, muchachos, el primer estoy citando a San Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Muchachos, vean, el primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor son tres. Lea el texto. Uno es, el Señor uno es, Jesucristo faltó a la mentira, porque las religiones dicen que son tres dioses y así le predican a la gente. Dicen las religiones, la iglesia del Cordero de Dios no dice eso, porque a nosotros nos ha sido revelado, no fue un cuento del pastor, no fue un cuento del evangelista o del misionero. Una revelación de acuerdo a San Mateo capítulo 11. ¿Qué dice en San Mateo 11? Escúcheme, Jesucristo el Señor dice en su palabra, Él, no fue Mateo, sino el Señor. Está diciendo allí, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por Dios, que la doctrina es muy clara. Entonces seguimos. Estos señores no tienen la culpa. Yo le decía a un párroco una vez, amigo, en la ciudad de Andes, hombre, es que ustedes no tienen la culpa, vos no tenés la culpa de todas las mentiras que le predicas a la gente. Porque a vos te gustó eso, la religión, y te metiste a la religión, pero vos no sabes qué es la salvación del alma, ni sabes qué es el perdón de los pecados que Cristo le otorga a un ser humano. Vos conocés lo religioso, vos le dijiste a Cristo, quítese de acá que yo tengo poder para perdonar pecados. Es una doctrina de demonios, la llama la Biblia así. Si quiere yo le muestro. Me dijo, la Biblia dice eso, le dije, sí, présteme la Biblia, yo se la muestro. Abrí la Biblia del curita y le mostré, y vean, doctrinas de demonios. Primera de Juan, capítulo 4, creo que es por ahí, así. Por ahí se lo encuentra. Entonces, estas personas, el ministro tiene que ser llamado. Pablo, Romanos 1:1, usted va a notar que Pablo fue llamado. Pablo, como buen fariseo, no se metió por así a la iglesia y llegó por como metiche allí, no, sino que a él le fue revelado y Cristo habló con él y le dijo, te voy a enviar para que seas testigo mío delante de todos los gentiles. Te voy a enviar lejos. Y así lo hizo. Trató con él. Le fue revelado que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo no es un Dios. Cristo es el único Dios. Alabanzas al Cordero. Entonces, usted le pone cuidado al tema de donde comenzamos. Entonces el Señor Jesús está diciendo que Él llamó, subió al monte a orar, terminó y luego llamó así, o sea, a Él, a los que Él quiso, no a los recomendados. ¿Cierto? No llamó a los recomendados, porque era hijo del pastor, porque era amigo, hijo de un amigo que diezma mucho, y bueno, no sé, cualquier cosa que estamos viviendo y eso es verdad, es una verdad palpable, eso es así. Pero el hombre que Dios llama a este oficio, lo escoge y lo envía, esa persona funciona y se conoce. Y les voy a dar detalles. Se conoce en la manera de hablar,
se conoce en la manera de vivir, se conoce en la manera del conocimiento que ese hombre tenga de Dios a través de su palabra. Es fácil uno distinguir a quién envió el Señor y a quién no envió en una iglesia de estas. Es fácil, mis hermanos. Entonces la Biblia, yo quiero que ustedes observen lo que dice la Biblia en el libro de Mateo acerca de ese tema, en el capítulo 6, y Lucas en el capítulo 6, Gálatas 1:15. Entonces, que es una bendición uno tener la experiencia de haber ser escogido por Él, porque en todo está la mano de Dios ayudándolo, guiándolo, llevándolo y a tomar las decisiones correctas como deben de ser. Y esa persona que ha sido llamado, que ha sido escogido, no predica opiniones suyas. Yo no soy un pastor, hermanos, de institutos bíblicos. Sí fui profesor en ese instituto, pero yo no me formé allá. A mí me formó el Señor exactamente en el campo de trabajo. Y esa persona que es llamada, siempre lo van a ver a usted que nunca busca gloria de los hermanos. Yo rechazo profundamente que a mí un hermano o hermana diga que es que me admira mucho, que es que yo y empiece a tirarme flores a mí. Ningún hombre sobre la tierra es nada si no es por la misericordia del Señor. Y que a lo largo de este llamamiento descubrimos que el único digno de toda gloria, todo reconocimiento, toda adoración es el Señor Jesucristo. Cuando usted lee en la carta a los Hebreos, usted encuentra que a los ángeles se les fue ordenado que adoren al Señor Jesucristo. Y la Biblia, el Evangelio cuenta que las mujeres adoraron a Cristo con María a la cabeza. Y la Biblia cuenta que los apóstoles adoraron al Señor Jesucristo. San Juan 9 cuenta que él sanó a un ciego. Y la Biblia dice que por allá se lo encontró y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? San Juan 9:35. Y le respondió el que había sido ciego, Señor, ¿quién es el Hijo de Dios para que yo crea? Y Jesucristo le dijo, soy yo. Es decir, hermano, qué belleza, qué grandeza. Este Cristo glorioso es el que Dios nos ha dado a nosotros. Al mundo entero, dice Malaquías, y vendrá el deseado, dice el profeta Ageo, y vendrá el deseado de todas las naciones. Cristo no es de una religión. Cristo fue dado para todas las naciones del mundo. Y comenzaron, Apocalipsis capítulo 17, comienza a contar el origen de la religión y habla de un poco de rameras. No está hablando de las señoras que, cierto, de comportamiento raro. No está hablando de eso. Está hablando exactamente del espíritu religioso, de una organización religiosa y que todos sus tentáculos son lo que dice ahí, no yo, y no le voy a decir qué dice, para que usted no se vaya a molestar, pero léalo, Apocalipsis 17. Y usted va a notar, hablábamos cuando comenzamos el tema hace ya como 15 días o 3 semanas, hablando desde cómo nace el espíritu religioso en el mundo.
Y lo vimos en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 2. ¿Y cómo fue ese problema? Eva y Adán transgredieron el mandamiento a Dios. Y cuando ellos transgredieron el mandamiento, se vieron desnudos, o su transgresión los desnudó. Y entonces dice que se hicieron delantales de hojas de higuera. Y yo les estaba contando a ustedes que usted se pone un delantal, hágalo a la noche ya que nadie lo vea. Se pone un delantal y va a ver cómo lo tapa bien por detrás y la tapa bien por delante. Pero por los lados queda destapado. Exactamente la religión. Ellos quisieron cubrir su desnudez con la idea de aquí, de la cabeza. Eso no funciona en este tema espiritual. Aquí funciona es todo lo que Dios dice que hagamos. De resto no. Ah, que es que ese profeta, ¿cuál profeta? Profeta mío se llama Jesucristo. Entonces usted va a notar, se traslada por favor al capítulo 3 del mismo libro, Génesis. Y entonces usted va a notar que la Biblia dice allí que entonces Dios decidió hacer un sacrificio y que les hizo a ellos, a Adán y a Eva, que llegaron delante de él con sus túnicas, o sea, desnudos por un lado y desnudos por el otro, y llegaron allá. Entonces él dice que hizo unos, ¿qué? Unas túnicas. Capítulo 3 de Génesis, túnica. La túnica, usted entonces a la noche se pone el delantal, a ver cómo queda de piso. Imagínese usted por mucho aire, claro. Pero hermano, la religión es un trapo sucio delante de Dios. Usemos un término bíblico. El profeta Isaías, hablando de eso, de los ídolos, que el ídolo hace parte del espíritu religioso, entonces dice que la justicia de la religión es como trapos de inmundicia. Mi Biblia dice trapos asquerosos. Yo creo que las damas me están entendiendo a qué es que nos estamos refiriendo, porque a eso es que se está refiriendo la Biblia. El trapo asqueroso es ese, trapo de inmundicia. Y así es la justificación de la religión, de manera que yo delante de Dios religiosamente estoy destapado por aquí y estoy destapado por acá. Tiene que ser, hermanos, esas túnicas que hizo Dios a Adán y a Eva representaban lo que hoy tenemos, que es nada más y nada menos que la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Una alabanza para Cristo. Si es así, podemos estar seguros. Y vamos a partir a la eternidad. Y en vez de eso ser una confusión, va a ser un gozo. Porque morir en Cristo es ganancia. Los que no andamos en ese concepto religioso, para nosotros es ganancia morir en Cristo. Así lo vio un hombre que andaba por ese sendero que estoy predicando, llamado Saulo de Tarso, ya después el apóstol Pablo. Morir en Cristo es ganancia, dice él. Entonces, mis hermanos, yo quiero que tengamos claridad en esta parte y que yo pienso lo siguiente, por principios irrebatibles, como el siguiente. Usted trabaja en una empresa. Esa empresa obligatoriamente, de acuerdo al ordenamiento jurídico laboral colombiano, tiene que tener una reglamentación allá de todos sus trabajadores.
Y si no lo tiene, la norma establece que esa empresa que infrinja esos puntos es responsable, aunque no los tenga, porque en el Código de Procedimiento Laboral allí están todo escrito cómo es y cuáles los reglamentos de toda empresa industrial colombiana. La Biblia, entonces, para ser ministro, debe esa persona de llenar los requisitos de la Biblia para que le vaya bien, para que tenga éxito. Esa persona no predica conceptos. Tomemos un ejemplo bíblico. Tomemos a Isaías, Jeremías y a los otros profetas menores, menos a Balaam, que era falso. ¿Cierto, hermana Diana? Tomemos esos profetas, escuchémosle el discurso a Isaías. Isaías se para en el pedestal de la fe y la gracia de Dios y empieza a decir, así dijo Jehová. Jeremías, miremosle un ejemplo, 15:19. Jeremías hace lo mismo y dice, si te convirtieres, Dios te restaurará. Y fíjense ustedes que nunca predicaron sus conceptos. Es que este es mi diploma que exhibo allá del Instituto Bíblico, de la Facultad de Teología de la Universidad de Antioquia. Este es mi título. Hermanos, no es así, no puede ser. La iglesia de Jesucristo es comprada con sangre, hermanos. La iglesia de Jesucristo es sustentada con el alimento que Jesucristo nos dio y que lo enseña su palabra en el capítulo 6 del Evangelio según Juan, diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él. De manera, mis hermanos, ya terminamos hace rato, usted no me había dicho. Entonces, mis hermanos, nosotros hasta aquí, pero tenemos que seguir el capítulo, hay que terminarlo. A mí no me sirve la doctrina de Balaam y a la iglesia de Cristo tampoco. Ni el camino de Balaam, ni el error de Balaam, por ahí no transitamos. Cada día necesitamos examinar y por eso fue que tomamos esa parte de examen tan claro de las 7 iglesias. Pero vi que los hermanos no se interesaron mucho por ello. Pero vamos a continuar nosotros con este tema de el pastor que ha sido llamado, escogido y enviado a predicar al Señor Jesucristo. Vamos a continuar, yo creo que terminamos y luego vamos a seguir con el tema el tema que sigue es el misterio de la iglesia. Entonces, mis hermanos, necesitamos la salvación. Hermanos, vea, es que la salvación es muy delicada. Si usted vive en Itagüí y se monta en un bus que vaya para ese, ¿cómo se llama? San Cristóbal, usted no llega, ¿cierto que no? Sí. No, tiene que bajarse de la buseta de allá y volver otra vez al centro y buscar el bus que va para Itagüí. Hay forma de resolver el problema. Pero en este camino de la fe, hermanos y hermanas, no hay forma de hacer eso. Porque es que de los infiernos no hay regreso. El Evangelio de San Juan, Cristo dice que de allá, de ese lugar, no hay forma de pasar al otro. No. El que se montó en la iglesia que no era de allá, después de que se muera, no tiene reversa.
Yo aquí no estoy presentando mis conceptos porque no importa. Estoy presentando y mi preocupación es por lo que dice la Biblia. La conozco tan bien conocida en todo este aparato religioso y en lo que es la iglesia, la novia y esposa del Cordero de Dios. Y por eso, mis hermanos, es identifique, piense, analice. ¿Cómo hago yo para identificar la iglesia? Hay dos cosas que inicialmente nos da Filadelfia, pero no solamente eso es, porque los hombres de Dios buscaron algo que respaldara lo de ellos. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy, porque la corona de mi apostolado son ustedes. Yo no puedo ser pastor sin ustedes, porque no hay pastor sin ovejas. ¿O ustedes conocen, alguno de ustedes conoce a un pastor sin ovejas? No existe ni puede existir. Así, mis hermanos, que demos gracias para que nos vamos. ¿Ya ustedes quieren el caldito? Sí. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es el pan vivo que descendió del cielo y da vida a nuestras almas, Señor. Ayuda a tu iglesia, bendice tu iglesia en este lugar, que los hermanos entiendan tu palabra, abre el entendimiento a todos nosotros para comprenderte a ti, bendito Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos la bendición. Llévanos a nuestros hogares y guárdanos del mal y de los malos. En el nombre de Cristo Jesús. Y bendice el culto de las 4 de la tarde, Señor. Necesitamos tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea predicada y llegue al corazón de los hombres para salvación. En el nombre de Cristo el Señor. Amén.